Bueno, niñas, súper bienvenidas a todas nuevamente a este devocional número 2. Cada una de ustedes que está aquí está con un propósito y sabemos que no es casualidad. Hoy más que nunca yo creo que Dios quiere hablar directo a nuestro corazón y recordarnos quiénes somos en Él. Preparen su mente, su espíritu y su corazón porque juntas vamos a caminar hacia una revelación. Yo creo que un poco más profunda del propósito de Dios con nosotros. Para comenzar este devocional, primero quiero ser muy honesta con ustedes, porque este espacio no es para maquillar las emociones ni para ponernos filtros. Este tema, se los dije el día de ayer que lo íbamos a hablar hoy, la ansiedad, y con la ansiedad muchos temas se despliegan. A mí la ansiedad me ha visitado de tantas formas que a veces pienso que es como esa amiga tóxica que siempre aparece cuando más vulnerable uno está. Lo que nadie te dice sobre la ansiedad es que siempre llega con ataques de pánico, a veces visibles, a veces no, a veces con el nudo en la garganta mientras haces el almuerzo. Es despertarte en la madrugada con el corazón acelerado sin saber por qué. Es esa voz que te susurra y si no puedes y si algo malo pasa, mientras te ahogas en un millón de responsabilidades. Hoy yo quiero desnudarme frente a ustedes. Voy a desnudar mi alma y voy a contarles algo que no suelo decir muy a menudo ni hablar mucho a menudo, pero siento que en este espacio hay algo muy especial y que hay algo que me invita a desnudar mi alma, a ser vulnerable, porque sé que si algo he aprendido de Dios es que Él utiliza nuestras heridas más profundas para mostrar su gloria más grande. Entonces, esta tarde yo quiero hablarles del miedo que cala profundo, del miedo que paraliza, que silencia, que duele, del miedo que lleva de la mano a la ansiedad, a la culpa, como si fueran esas viejas amigas que aparecen en los momentos menos oportunos, porque no aparecen en un momento oportuno. Quiero hablarles de cómo el miedo y la ansiedad a mí casi me robaron la vida, pero lo más importante aún es hablarles de cómo Dios me devolvió esa misma vida y la esperanza. Si yo cierro los ojos en este momento, puedo verme desde pequeña. Cuando yo era niña, muy niña, no tenía miedo, en serio, ni uno solo. Esa niña que comía maticas de limón en cada parque que visitaba. Yo no sé si en sus países las hay, pero son unas maticas que crecen entre la maleza y tú las arrancas, parecen un trébol y te las comes y literalmente saben a limón. Yo sé que suena muy asqueroso, yo no me imagino cuántos perros tal vez harían sus necesidades frente a esas maticas, pero acá en Colombia es muy común y yo creo que muchas en nuestra infancia lo hicimos. Yo era ese tipo de niña, esa niña que no tenía miedo de explorar, de curiosear, de vivir, pero que esa niña se fue desvaneciendo poco a poco. Los miedos comenzaron a instalarse dentro de mí a muy corta edad. Primero pequeños y muy sutiles, casi imperceptibles, pero con el tiempo mi lista de miedos se convirtió en una lista demasiado interminable que parecía crecer con cada año que pasaba. Me gustaba pensar que el mundo era un lugar muy seguro, que las personas no guardaban secretos oscuros y que las casas siempre estaban llenas de momentos bonitos, pero luego crecí y me afronté a la realidad. Y el miedo se instaló como ese invitado incómodo que nunca se va. Primero fueron los miedos pequeños, como que la oscuridad escondía monstruos y estaban debajo de mi cama, que de por sí, spoiler, los monstruos estaban dentro de mí. Después llegaron los grandes, miedo a los hombres, después de un abuso que sufrí de niña. Miedo a contestar llamadas porque un ex tóxico me dejó con el corazón y con la autoestima hecho pedazos y siendo una prisionera emocional de él.
Me indujo al mundo de las drogas, de las fiestas, de los excesos. Luego tuve miedo a expresar lo que sentía porque desde pequeña aprendí que tenía que ser la niña 10 y que la niña 10 significaba no dar problemas en casa. Y vaya que había problemas. Mis papás se estaban separando por sexta vez. Mi hermana quedó en embarazo y yo simplemente no quería ser una carga más. Así que me tragué todo. Los miedos, las palabras, las lágrimas, absolutamente todo. Y así, simplemente sin darme cuenta, el miedo trajo a sus amigas, la ansiedad, la culpa y finalmente la depresión. Hicieron que mi vida, o sea, hicieron de mi vida una fiesta completamente, donde yo era la única que no quería estar invitada en esa fiesta. Por fuera yo era la niña más calmada del mundo, pero por dentro gritaba, gritos constantes. Todo era un caos dentro de mí, una maraña de pensamientos enredados que yo no sabía cómo desenredar. Me convertí en una experta en huir de la realidad, en construir una fachada perfecta que nadie se atreviera a mirar más allá adentro, ni siquiera yo. Y aquí está la verdad que nunca quise admitir. No hay nada más agotador que sostener una mentira emocional. Es como intentar contener agua en un globito que ya no puede soportar más agua, eventualmente se explota. Y mi explosión llegó como un colapso total. Mis muros se rompieron y el agua salió arrasando con todo a su paso. Y después, ya adulta, el cáncer llegó a mi vida a tocar la puerta, me diagnosticaron leucemia. Desde los 12 años también fui diagnosticada con una enfermedad llamada endometriosis, que la cual no tiene cura. Después, los sueños frustrados de ser mamá porque me diagnostican estéril, el matrimonio fracturado, los abusos del pasado, los traumas de mi niñez. Todo empezó a salir a flote y por un momento sentí que simplemente yo no iba a sobrevivir. Pero aquí estoy, frente a ustedes el día de hoy, haciendo un devocional, cuando lo que yo más tenía miedo era a hablar y más sobre mis emociones, mi pasado y mis heridas. Quizás ustedes hoy, al frente de esta pantalla, están en su propio desierto ahora mismo. Quizás sienten que ya no pueden más. Y yo quiero que sepan esta tarde que no están solas, así suene un poco cliché. Lo que hoy duele, lo que hoy parece imposible, puede convertirse en el lugar donde Dios hará florecer algo demasiado hermoso. Y que tal vez no es un proceso rápido, que no es fácil, que es doloroso, pero les prometo que vale toda la pena. Y las invito a que si alguna vez sienten que ya no pueden más, recuerden esto. La batalla no es tuya, es de Dios. Y su fidelidad es más fuerte que tu miedo, su amor es más grande que tu culpa y su gracia es suficiente incluso en los días que sientes que estás a punto de romperte en 1000 pedazos. Porque las grietas, niñas, son donde comienza la redención. Siguiendo y poniéndolas un poco más en contexto, el miedo nunca llegó solo a mi vida. Trajo consigo a su mejor aliada, que fue la ansiedad, como les contaba, y yo en silencio la dejé entrar a mi vida. Como les contaba, desde chiquita yo parecía ser la niña más tranquila y serena del mundo, que todo lo tenía bajo control, pero por dentro estaba gritando. Todos los días, todas las noches, vivía en un mar de pensamientos repetitivos, ahogándome literalmente, pero sonriendo al mundo como si todo estuviera bien, como si no estuviera pasando a mi alrededor. Y cuando no podía más, lloraba en silencio. Me encerraba en el baño, apagaba las luces y me obligaba a silenciar mis pensamientos, porque admitir que estaba rota para mí no era una opción, no era una debilidad aceptable. Años después, mi mundo se vino abajo cuando me diagnosticaron cáncer. Creo que
Nadie está preparado para recibir esa palabra en su vida. Después vino la endometriosis, la pérdida de mi primer bebé, y aunque sucedió lo que era imposible, que era quedar en embarazo, fue un proceso muy difícil. Mi vida entera se convirtió en una tormenta y yo me repetía una y mil veces que tenía que ser fuerte, pero la verdad era que estaba rota y que me rompía un poco más cada día. Solo no quería que nadie lo supiera, ni mi esposo. Y ocultaba mis lágrimas, mis momentos de tristeza, no dejaba que me viera llorar. No quería que nadie lo supiera, ni siquiera yo. Yo no lo quería aceptar, porque admitirlo significaba enfrentar años de heridas no sanadas que no estaba dispuesta a abrir nuevamente. Los divorcios de mis padres, los abusos, los traumas, los sueños frustrados, mi vida sin Dios en ese momento. Hubo un día en específico en el que decidí que yo ya no podía más y ya tenía todo planeado y no me siento nada orgullosa de esto, pero tenía un tarro de pastillas en mi mano y una reserva en un hotel y un adiós silencioso. Pero Dios tenía otros planes para mí. Mi esposo, que nunca llegaba temprano a la casa, apareció de repente y me abrazó tan fuerte que por un momento pensé que me iba a romper en pedacitos, pero no lo hizo. Me sostuvo y mientras me sostenía empezó a orar, tomó mi cabeza y mientras oraba empezó a hablar en otras lenguas y sin saberlo dijo exactamente lo que yo estaba a punto de hacer, que era quitarme la vida. ¿Saben qué detuvo la mano en ese momento? Mi mano. Dios. No fueron las frases clichés de todo el mundo de todo va a estar bien, solo tienes que ser fuerte. No. Fue como si Dios en ese mismo momento estuviera hablando a través de mi esposo, diciéndome, no me sueltes, yo estoy aquí, incluso en tu depresión, e incluso cuando no quieres vivir más, estoy aquí contigo. Ese día yo entendí algo que nunca había visto con claridad. Dios no solo está en las victorias, está en las grietas, está en los momentos en los que duele, en los que no ves salida, en los que te preguntas si tu vida tiene algún sentido. Él está ahí. Y no para juzgarnos como pensamos, no para castigarnos y tampoco para decirnos que nos esforcemos más, sino para sostenernos. Si yo hoy miro hacia atrás y veo cómo el miedo y la ansiedad y la culpa intentaron definirme toda mi vida, intentaron aplastarme, veo cómo Dios me enseñó algo que el miedo nunca quiso que Andrea Ortiz supiera. Las grietas no son el final y son el lugar donde la luz entra, donde Dios trabaja. Yo sé que esta tarde en esta sala de Google Meet, el miedo no necesita presentación porque todas lo hemos sentido. Estoy completamente segura. El miedo no es un huésped solitario. No llega, se sienta y se queda callado. No. El miedo es un amigo muy tóxico que siempre trae esos otros invitados indeseados que uno no quiere ver. Y sus favoritos son eso, la ansiedad, la culpa y la depresión. Porque juntas forman un combo inexplicable que parece invencible, una especie como de tormenta perfecta que consume todo a su paso. La ansiedad y la culpa y la depresión no golpean la puerta y piden permiso, ellas entran sin pedir permiso y cuando te das cuenta ya han desordenado todo, absolutamente todo. Y antes de continuar, yo quiero que hagamos algo juntas, que todas en este momento ahí donde están cierren los ojos, respiren profundo y piensen en lo que les voy a decir. ¿Cómo se sienten esas emociones en sus vidas? ¿Cómo se están presentando? ¿Qué les están diciendo? Y les digo que las reconozcan
y las vean cómo se presentan y qué les dicen, porque es importante reconocerlas, porque solo lo que nombramos con nuestros labios puede ser sanado. El problema del miedo no es sentirlo. Sentir miedo es de humanos. Somos humanos imperfectos. El problema es cuando lo dejamos tomar el control aquí. Cuando el miedo comienza a definir nuestras decisiones, a dictar nuestro camino, cuando comienza a limitarnos. Y precisamente así fue como yo viví por años. Dejé que el miedo se convirtiera en mi brújula, en mi GPS, y el resultado simplemente fue una vida llena de ansiedad. La ansiedad básicamente es una manifestación física y emocional de un corazón que ha estado gritando demasiado bajo la opresión del miedo. Y cuando esa ansiedad se encuentra con la culpa, el resultado obviamente es devastador, porque no solo te sientes ansiosa, sino que te sientes una mujer insuficiente. La ansiedad es como una alarma que suena incluso cuando no hay fuego. Es esa sensación de que algo malo va a pasar aunque todo esté bien. La ansiedad no necesita razones. Se cuela en el momento más tranquilo de nuestras vidas y lo transforma simplemente en un campo de batalla. Es como vivir en un constante modo avión, pero en un modo avión emocional. Presente físicamente, pero desconectada de todo, de la realidad. Y te empieza a susurrar al oído cosas como: ¿y si no puedes pagar las cuentas, el alquiler este mes? ¿Y si algo malo le pasa a tus hijos? ¿Y si pierdes tu trabajo? ¿Y si te equivocas con el trabajo? ¿No encuentras paz? ¿Y si tu esposo te está engañando? Es una lista interminable de "y sí", que simplemente te paraliza y no te deja disfrutar de la hora, del presente. No importa cuánto sol esté haciendo en el día, la ansiedad siempre va a haber nubes negras en todo tu panorama. La culpa es esa voz insistente que nos dice: no somos suficientes. ¿Qué podrías hacer más? ¿Qué deberías hacer más? Es la que te compara con otras mujeres. Mira a esa mamá, lo hace mejor que vos. Mira a esa esposa, vos nunca vas a ser como ella. Mira a esa creyente tan entregada y vos ni siquiera oras. La culpa se disfraza de exigencia, pero en realidad es una carga que nos hunde. Es como si camináramos con una mochila llena de piedras que no te pertenecen a ti, que no son tuyas, pero que sentís que tenés que cargar porque sí, porque es tu responsabilidad. Y mientras más escuchas esa voz, más te convences de que nunca vas a ser lo suficiente buena para nada. La depresión es diferente. No grita como la ansiedad, ni murmura como la culpa al oído. La depresión es silenciosa. Es un peso constante que hace una nube espesa que lo cubre todo. Es despertarte por la mañana y sentir que no hay razón para levantarte. Es estar rodeada de gente y sentir que estás completamente solas. Es querer sentir algo, cualquier cosa, pero no poder sentir nada. Que nuestro corazón se ponga frío como una piedra, sin sentimientos. La depresión no necesita razones, no le importa si tu vida parece perfecta desde afuera, simplemente se instala en el corazón y lo llena de oscuridad. Hace que te desconectes de absolutamente todo, de los demás, de vos misma, de tu familia, incluso de Dios. Y lo peor es que nos convence de que esa desconexión es permanente, que no hay salida, que siempre nos vamos a sentir así y que no somos merecedores ni de ser amados por Dios. La ansiedad, la culpa, no suelen venir solas. Ellas se alimentan una entre otra, entre sí. La ansiedad mantiene una alerta constante. La culpa te dice que es tu culpa sentirte así. Y la depresión te roba las fuerzas para luchar. Te las quita todas. Y es un círculo vicioso, un bucle que simplemente no parece tener fin. Pero yo quiero que ustedes esta tarde
sepan algo muy importante. Esas emociones no tienen la última palabra sobre nuestras vidas. Y yo sé que ustedes lo han escuchado muchas veces, que Dios la tiene, porque Él es quien calma las tormentas. Cuando Jesús estuvo en la barca con sus discípulos, y yo creo que todas conocen esta historia, y las olas amenazaban con hundirlos, Él se levantó, habló y todo se calmó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Les dijo. Y yo hoy les voy a hacer esa misma pregunta. ¿Por qué tienen tanto miedo? La ansiedad no aparece como por arte de magia. No se materializa de la nada para invadirnos sin razón. Ella se camufla, se disfraza de situaciones cotidianas que parecen manejables al principio, pero que lentamente se convierten en cargas imposibles de sostener. Y lo más desgastante de todo esto es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de lo que nos está robando la paz. Se cuela en nuestra vida y cuando menos lo esperamos, nos encontramos completamente sumergidas en ella. Y vamos a desenmascarar esos disfraces. Esta de mi invitación es que los mire frente a frente, porque solo lo que no enfrentamos podemos enfrentarlo, y lo que enfrentamos podemos entregárselo a Dios. Yo sé que y desconozco muchas de las situaciones por las que ustedes estén pasando, conozco las de varias porque los han compartido en los grupos. Sé que todas batallamos con algo en nuestras vidas, con un proceso, una situación, un desierto, un desafío, con heridas pasadas o con heridas que en este momento nos está haciendo tal vez nuestro esposo, la familia, nuestros amigos. Yo sé que muchas veces la familia, ese lugar que debería ser nuestro refugio, a veces puede convertirse en un campo de batalla. Sé que hay matrimonios que parecen estar al borde del colapso. Las he leído y créanme que oro por ustedes y por lo que están atravesando. Esposos que ya no se miran a los ojos, que apenas cruzan palabras en sus casas, que donde hay infidelidades, que intercambian tal vez silencios llenos de reproches. Hay hijos que de pronto se han alejado no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y sé que eso desgarra el alma. Queremos que muchas personas estén cerca de Dios, pero cada día parecen estar más lejos. Y ahí, dentro de todo eso, estamos nosotras, intentando mantener la paz y ser el pegamento que une las piezas rotas de una familia que parece tal vez desmoronarse ante nuestros ojos. Pero ¿qué pasa cuando sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes? Cuando la ansiedad se sienta a nuestro lado, en nuestra silla, y nos susurra, esto es tu culpa, deberías haber hecho más. Quiero que se detengan un momento y recuerden algo. Dios tiene el control de sus familias, de sus matrimonios, de su economía, de sus vidas. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Esto lo dice en Hechos 16:31. No están solas en esta lucha. Él está trabajando incluso cuando nosotros no lo vemos. Yo sé también qué es lo que es llevar el peso de la economía, que puede sentirse como un yugo que nos aplasta los hombros y sin saber si este mes podrás pagar las cuentas, si habrá suficiente para el colegio tal vez de los hijos, si alcanza para el mercado, si lo que hay en la nevera alcanza para toda la semana. Sé lo que es hacer malabares con un presupuesto que parece insuficiente. Y sé que es vivir con la ansiedad cuando te gritan no vas a poder, no eres suficiente, no eres suficiente, no es suficiente. La ansiedad financiera no solo afecta tu cuenta bancaria, sino que afecta a tu espíritu, porque comienza a robarte la fe. Empiezas a depender de tus propios recursos y eso es fatal, olvidando de que Dios es el que provee. Yo quiero recordarles algo esta tarde. Él no nos abandona. Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y eso es una promesa. A veces el milagro de la provisión no llega como nosotros lo esperamos, pero siempre, siempre llega. En el momento justo llega. Sé también que es que el trabajo, que debería ser una bendición en nuestras vidas, muchas veces se convierte en una fuente de ansiedad.
está esa presión constante de cumplir con todo, de no fallar, de alcanzar metas que parecen inalcanzables, de ser la empleada perfecta, la jefa perfecta, la compañera perfecta. Y entre tantas expectativas nos vamos perdiendo. Dejas de ser una hija de Dios para convertirte en un número, en el resultado, en una evaluación. Es muy agotado, yo lo sé. Sentir que tu valor depende de lo que logras y no de quién eres en Cristo. Pero Dios, en su infinita bondad, nos recuerda: tu identidad no está en tu trabajo, está en Él. Creo que este se ha convertido en uno de los versículos más favoritos de mi vida, y es: venid a mí, los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Él no te llama a rendir, te llama a descansar en su gracia. Algunas personas en nuestra vida no son un apoyo, son un peso, y son aquellas que con sus palabras o acciones drenan nuestra energía, que nos hacen dudar de nuestro propio valor, que nos roban la paz y nos dejan con un nudo en el pecho y en la garganta cada vez que pensamos en ellas. Tal vez en la vida de ustedes es un jefe que nunca reconoce su esfuerzo, un familiar que siempre encuentra algo que criticar, o incluso una amiga que no sabe cómo ser feliz por ti. Es difícil porque quieres amar como Dios ama, pero nos cuesta poner límites. Y mientras permitís que esas relaciones tóxicas sigan invadiendo tu vida, la ansiedad encuentra un espacio para crecer. Porque la ansiedad, la depresión, la culpa son ventanas, son puertas abiertas que le estamos dejando al enemigo. Dios no te llama a soportar lo que te destruye. No. Él te llama a amar, sí, pero con sabiduría, y a proteger tu corazón. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque esta determina el rumbo de tu vida. A veces amar significa tomar distancia. Y después de todo lo que hemos hablado, estamos nosotras. Esa persona que se pone la vara tan alta que ni siquiera podemos alcanzarla. La que se exige ser todo para todos. Yo era esa persona. La que se creía que iba a ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor creyente, la mejor amiga, la mejor hija, la que nunca pide ayuda porque siente que eso es un fracaso, la que se queda hasta tarde terminando todo lo que los demás dejaron a medias, la que se desvive por los demás pero se olvida de sí misma. Las expectativas que te pones son muchas veces más crueles que las que los demás tienen para nosotras. Y esa presión autoimpuesta es la raíz de muchas ansiedades en nuestras vidas. Quiero que recuerden algo y que se lo lleven en su corazón. Dios no te llamó a ser perfecta. Olvídate de eso. No te llamó a ser perfecta. Él te llamó a ser suya. Punto final. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. No necesitan ser más, porque en Cristo ustedes ya son suficientes. ¿Cuál es la gana de la perfección? De no sentirnos suficientes. Sea cual sea el disfraz que la ansiedad esté usando en sus vidas, quiero que sepan algo: no están solas, y creo que se los he repetido ya 10 veces en este devocional. Dios ve sus luchas, conoce sus miedos y quiere que se los entregues, porque ninguna de esas cargas es de ustedes para llevar sola. La palabra de Dios nos dice: echen toda ansiedad sobre mí, porque yo cuido de ustedes. Entonces, ¿por qué les gusta caminar tanto con todas esas piedras en su espalda? ¿Por qué les gusta cargar mochilas que a ustedes no les pertenecen, culpas que no les pertenecen? Yo hoy quiero invitarlas a que den un paso, a reconocer primero lo que está detonando tu ansiedad. Por ejemplo, en mi vida, lo que detona mi ansiedad es querer tener el control de todo, es querer ser una mujer perfecta,
Soy muy perfeccionista, pero no para bien. Es la culpa, es mi familia. Eso detona la ansiedad. Es querer ser mamá, ese afán de querer ser mamá y lograrla a toda costa. Eso detona mi ansiedad. Yo quiero que reconozcan hoy en ustedes qué está detonando esa ansiedad y se la entreguen a Dios. Porque cuando Él toma el control, incluso las tormentas más fuertes pueden calmarse. Muchas de ustedes ya saben que hace un mes perdí un embarazo de 3 meses, el embarazo más soñado de mi vida. Como les contaba, era imposible que yo quedara en embarazo, pero pasó. Y después de mi sexta cirugía hace 9 meses, en una sala de cirugía donde me estaban operando, una cirugía abierta, los médicos llorando. Cuando salgo de la anestesia nos dicen a mi esposo y a mí, lo que hemos vivenciado en esta sala es un milagro. No hay rastros de enfermedad en Andrea, no hay rastros de una endometriosis, no hay miomas, es como si esa enfermedad nunca existiera en su vida. Y si ustedes saben, si alguna conoce, la endometriosis es una enfermedad incurable, solo es tratable. Y tenía 6 cirugías hasta ese día, era imposible que en mí no hubiera rastro alguno de una enfermedad y pasó. Hoy reconozco y afirmo que el único propósito con el que a mí me abrieron en esa cirugía era el Señor mostrándoles a esos médicos que lo que era imposible para ellos estaba siendo posible frente a sus ojos, que yo era sana, que no había rastros de ninguna enfermedad, que no había cáncer en mi vida, que no había absolutamente nada y que hoy soy la mujer más sana en el planeta, que no sufro de nada, que no me duele nada y que me permitió ser mamá por 3 meses, un embarazo que no llegó a término. El corazón de mi bebé se detuvo hace un mes y creo que fue la noticia más devastadora hasta el día de hoy, pero también la que me reafirmó el propósito de Dios en mi vida. Que hoy ustedes estén en este devocional es propósito y es mi propósito en Dios. Dios puso este sueño en mi corazón. Dios puso en mí que abriera este espacio que se llamara propósito, donde hablara a mujeres de todo el mundo mi historia, mi testimonio, y fuera un instrumento de curación para muchas personas, para darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor. Yo reconocí en el altar, en el Señor, que lo que más me detonaba a mí la ansiedad era ese sueño frustrado de ser mamá. Y el día que lo reconocí fue cuando el Señor empezó a trabajar a mí, me sanó, me curó, me dio un sistema reproductor nuevo y me permitió ser mamá. Era imposible que yo fuera a ser mamá, que pudiera ser mamá, y quedé en embarazo. Mi bebé estuvo bien, estaba implantado bien en mi útero, todo estaba bien, simplemente no era el momento. Era el plan de Dios mostrarme que era posible y que ya había un milagro en mí, pero que no era el momento, que mi momento es este, es estar frente a ustedes contando mi testimonio y dándole la gloria a un Dios que sigue haciendo milagros. Así que yo hoy les quiero invitar a que reconozcan nuevamente lo que les está detonando esa ansiedad. Yo le entregué mi sueño de ser mamá al Señor en un altar con 10,000 lágrimas en mis ojos. Yo le decía al Señor, se me está saliendo el océano por los ojos. No sé qué más decir, solo tengo lágrimas. Pero el día de hoy te entrego mi sueño de ser mamá. Y sea mamá o no algún día, yo voy a seguir adorándote, yo voy a seguir glorificándote, voy a seguir dándote la alabanza. Porque no se trata de ese algo que yo quiera tener en mi vida, se trata de alguien, y ese alguien primero en mi vida tiene que ser Dios. Entonces Dios no puede pasar a un segundo plano. Mi prioridad en ese momento era ser mamá y lo tenía entre ceja y ceja y era mi sueño y ya, y yo solo veía y respiraba por ese sueño. Pero el Señor me está enseñando a depender únicamente y exclusivamente de Él. Así que lo primero que quiero que hagan esta tarde es que reconozcan que sentir ansiedad, culpa o depresión no las hace menos, no las hace una mala cristiana ni una mujer débil.
Al contrario, es una señal de que ustedes están luchando en un mundo que está completamente roto y podrido. Pero la buena noticia es que ustedes no están solas en esta lucha. Recuerden, echen toda su ansiedad sobre Él porque Él cuida de ustedes. Este versículo no dice algunas ansiedades o solo las ansiedades pequeñas. Dice toda su ansiedad sobre Él porque Él cuida de ustedes. Todas tus cargas, tus miedos, tus angustias, el Señor las quiere cargar por ti. Quiero que ahí donde están, si tienen su journal, su cuaderno, sus hojas en blanco, hagan una lista. Nos vamos a tomar un minuto para que ustedes hagan una lista y escriban en esa hoja todo lo que les produce ansiedad, todo lo que las hace sentir culpables, todo lo que las está hundiendo en tristeza. No importa cuán grande o cuán pequeño sea, escríbanlo. Cuando terminen, me empiezan a levantar sus manos o a mandar emojis o por el chat me dicen, ya, acabamos. Y con esa hoja en la mano, quiero que oremos, que le digamos al Señor, esto es lo que yo llevo en mi corazón. No puedo con esto sola, pero yo sí sé que tú puedes, que el Señor puede llevar. Entonces, tómense este minutico, yo también la voy a hacer, porque obviamente no soy perfecta, soy un ser humano cualquiera, con 10.000 errores e imperfecciones, y que aún no ha sanado completamente, que simplemente estoy en el proceso. Soy simplemente un vaso que está tratando de llevar su día un día a la vez. Así que vamos a hacer una lista juntos. Y yo voy a comenzar por decir que algo que me produce ansiedad es mi familia. Y reconocerlo no hace que duela menos, pero es un paso gigante que estamos haciendo juntas. Algo que me produce ansiedad, aunque ahora diga que lo he soltado claramente, pensar en un futuro tal vez donde no pueda ser mamá me da ansiedad. Entonces lo reconozco y algo que detona mi ansiedad es ser mamá o poder ser mamá. Algo más que detona mi ansiedad es creer que no soy suficiente. Algo que detona mi ansiedad es ver mis imperfecciones. Algo que detona mi ansiedad es el futuro. Algo más que detona mi ansiedad es no poder tener el control de todo. Algo que detona mi ansiedad es la perfección. Sacarme de mi cabeza que no tengo que ser una mujer perfecta, que no soy una mujer 10 y que está bien. Quiero decirles algo y es que una verdad absoluta en nuestras vidas es que Dios nos ama mucho. Y que todo eso que ustedes han mencionado aquí, la ansiedad, la culpa, la depresión, puede parecer gigantes, pero frente a Dios son así, pequeñitos, porque Él ya venció todos esos enemigos y todos esos gigantes en la cruz. Su palabra, su amor y su presencia tienen el poder de traer paz, incluso en medio de todas esas tormentas tan fuertes. Ahorita Mariel decía algo que me causó una sonrisa porque yo me sentí súper identificada y era como que te daba ansiedad lo sucio, la limpieza y todo eso. A mí me pasaba un miedo irracional que yo tomé desde chiquita era, y que hasta a veces me toca batallar con eso, que no puedo tocar la manija de las puertas de los baños públicos, no soy capaz. Y entonces estoy en el baño y me lavé las manos y después siento un océano por mis manos, me da sudoración porque no quiero tocar la manija de esa puerta porque siento que voy a coger una bacteria y me voy a morir. Pues hay cosas que la gente la ve insignificante, pero para nosotros son realmente unos gigantes, gigantes. Entonces, hoy quiero que las invito realmente a dar ese primer paso, a que tomen esa lista que hicieron de lo que les detona la ansiedad, se la presentemos al Señor y que recordemos que la ansiedad, la culpa, no nos definen, no nos pertenecen, son cargas que no tenemos que llevar nosotras porque el Señor ya las lleva por nosotras y las dejó allá en una cruz el día que murió por nosotros. Entonces, quiero invitarlos a que den ese primer paso, a que reconozcan al enemigo, pero también reconozcan quién es su Salvador, quién es su Dios,
porque cuando Él habla, las tormentas internas se tienen que calmar. Entonces, ahí donde están, niñas, quiero que cerremos este devocional, elevando una oración al cielo y presentándole esto al Señor. No hay nada como reconocerlo y como sacarlo de aquí. No nos lo reprimamos. A veces pensamos, ay, es que Dios ya sabe, Dios ya conoce mi batalla, Dios ya sabe lo que estoy pasando sin tener que decírselo. El Señor quiere que hables, que lo digas con tus labios, con tu boca, que lo expreses y lo saques y le digas, Señor, es que lo que yo estoy batallando es esto, esto y esto. Y aquí necesito ayuda, tu ayuda. Pero tienes que reconocerlo, tienes que hablarlo, tienes que decirlo y declararlo, que tú ya no vas a cargar con esto. No des por sentado, ay, es que el Señor ya conoce mi petición, no. El Señor quiere que te llenes de fuerza, de valentía y reconozcas que sin Él no eres nada y que en todas estas áreas de tu vida necesitas ayuda y que no necesitas cualquier ayuda, porque claro, la terapia nos ayuda, hablar nos ayuda, la psicología nos ayuda, todo nos ayuda, son herramientas, pero no hay nada como el Señor. Él es el único, de verdad, que nos puede dar las herramientas para salir de ahí. Entonces vamos a orar y si alguna se quiere unir a mi oración, prenda esos micrófonos, prendan sus cámaras y vamos a orar. Vamos a entregarle esto al Señor y vamos a decirle hasta aquí. Hasta el día de hoy yo cargué con la ansiedad por mi familia, por una ansiedad del futuro, a mi físico, a que me suene el celular, a las bacterias, a ver mis imperfecciones, a querer ser mamá, a no poder tener el control de todo. Todo eso lo suelto aquí, te lo entrego y yo no lo pienso cargar más. No quiero. Esto no te define ni debes cargarlo tú sola. Esto se lo entregas al Señor y Él lleva esas cargas por ti. Señor Jesús, soberano Dios, te quiero entregar, Señor. Gracias por esta devocional, Señor. con todo nuestro dolor, con todo lo que no entendemos. Gracias por esto que me mandas al día de hoy, Señor. Yo sé que no eres tú, Padre mío. Sé que me lo está mandando, Señor. Gracias por todas las personas que han puesto en mi camino, Señor. Quiero dejarte, Señor, dejarte. Todos mis el control de todo, Señor. Mi cuerpo, Señor. Mis papás, Señor. Señor. No son mis fuerzas, no son mis planes. No quiero sacar con eso, Señor. Yo no quiero. Ya no quiero sacar con la ansiedad. Tener que pensar en el futuro, Señor, en el que va a pasar, Señor. Ya no quiero, Señor. Ya no quiero. Ansiedad por la limpieza, Señor. Ya tampoco quiero, Señor. Nuestras vidas Quiero ansiedad por querer tener todo limpio, por querer tener todo arreglado, Padre. Quiero que me voy a regresar, Señor. Quiero sentir que me voy a regresar, Padre. Ya no puedo parar la vida de los exteriores, Señor. Ya no quiero, Señor, no quiero cargar con esto, Padre, yo no quiero cargar. Señor, con tanta ansiedad, Señor. Quiero aprender a estar sola, Señor. Quiero aprender a disfrutar de mi vida. Señor, eso es lo que quiero, Señor. Quiero que estés al 100% de todo, Señor. Quiero sacarte las rentas a ti, Señor, y que tú hagas todo, Señor. Eso es lo que yo quiero, Señor. Gracias. Niñas, yo sé que muchas veces nos cuesta entregar todo lo que llevamos dentro. Esos miedos que nos paralizan, esa ansiedad que no nos deja respirar, esa culpa que nos atormenta, esa tristeza que nos quiere hundir, esos pensamientos repetitivos. Pero aquí hoy, jueves 23 de enero, le entregamos al Señor nuestras cargas, nuestras dudas, nuestros dolores, nuestras preguntas sin respuesta, porque reconocemos que no podemos solas con esto.
pero sabemos que Dios puede con todo. Así que yo espero que hayan entregado su cansancio, porque el Señor prometió dar descanso a los que estamos cargados y cansados. Espero que hayan entregado sus temores, porque la palabra del Señor dice que no tienes por qué tener miedo, porque el Señor está con nosotros. Espero que hayan entregado sus inseguridades, porque nuestra identidad está en el Señor y no en lo que los demás piensen de nosotras. Así que, nada, las amo, las bendigo y las invito a entrar en una intimidad con Dios. Que esos espacios oscuros donde nosotras no nos atrevamos a mirar, inviten al Señor y que confíen en su poder, en su gracia, en su amor inagotable. Hoy yo quiero dejar todo a los pies del Señor, y esto es algo que es diario, no es solo una vez, no es que porque aquí lo dijimos se va a acabar. La ansiedad, la depresión, la culpa, no es un botón que simplemente apagamos, es algo con lo que aprendemos a vivir, pero somos nosotras quienes decidimos que nos está controlando. Así que yo espero que hoy a sus pies lo hayan dejado todo lo que les duele, todo lo que les pesa, porque sabemos que en sus manos hay sanidad, hay paz, hay esperanza. Llenen sus corazones de la presencia del Señor. Recuerden incluso en medio de esas tormentas que no están solas. Caminen con el Señor, y cuando esos pensamientos lleguen a ustedes, apropiense de las promesas que hay escritas aquí para ustedes, pero no solo las lean, apropiense de ellas que fueron escritas para ustedes. Ustedes no caminan solas, caminan con el Señor, y con el Señor todo lo pueden. El Señor no las va a abandonar, Él es el único que no nos va a abandonar. En Él hay descanso, hay dirección y hay propósito. Nos vemos la próxima semana. Espero que este devocional, algo, así sea una palabra, haya calado en sus corazones y se la lleven. Y si es así, que la atesoren y la arraiguen en sus vidas. Yo espero de todo corazón que algo de lo que dije, algo de mi testimonio, algo de la palabra de Dios haya quedado en sus vidas esta noche ya. Y que lo hayan entregado todo al Señor. Y que cada día, porque esto es un día a la vez, tomen la decisión de entregarle todo al Señor. Todos los días, recuerden, esto no es solo un día, todos los días. Y si mañana llegó el pensamiento, otra vez, Señor, todo lo puedo en ti porque tú me fortaleces. Y que se rindan a su voluntad. No hay nada más lindo que caminar en la voluntad del Señor. Las amo, de verdad, y gracias por estar aquí nuevamente. Y espero verlas el próximo martes. A todas, que Dios las sorprenda y tengan un excelente resto de semana y fin de semana.